La historia recuerda a los reyes como símbolos de poder, gloria o conquista. Pero cada cierto tiempo, surge una figura que rompe cualquier categoría conocida. Un hombre que no solo gobernó, sino que desafió todo lo que parecía imposible. Y esa figura fue Balduino IV de Jerusalén, un rey que sabía que estaba condenado desde niño. Estamos en el siglo XII, Tierra Santa, un lugar que, en teoría, debía ser sagrado. Pero en realidad, era una tierra ardiente, dividida, llena de tensiones políticas, ambiciones personales y guerras sin tregua. Cristianos, musulmanes, europeos, árabes, comerciantes, mercenarios, todos persiguiendo algo: poder, gloria, fe o supervivencia. En ese escenario nace Balduino, hijo del rey Amaury I, un niño destinado, como tantos otros príncipes, a la educación de la nobleza, entre espadas de entrenamiento, libros religiosos y tutorías sobre estrategia. Pero hubo algo extraño desde el principio. Uno de sus tutores notó que el niño no reaccionaba al dolor. Durante un juego, otros chicos le arañaron el brazo accidentalmente. La piel se desgarró, y Balduino no sintió nada. No lloró, no reaccionó, nada. Ese fue el primer signo, silencioso. Terrible. Balduino tenía lepra. En ese tiempo, la lepra no era solo una enfermedad, era una sentencia, un destino marcado no solo por el dolor físico, sino por el aislamiento, la condena social y la idea de que quien la sufría era de alguna manera impuro. Y sin embargo, cuando su padre murió, Balduino se convirtió en rey de Jerusalén, con apenas 13 años. Imagínate esto, un niño, frágil, enfermo, rodeado de armaduras, intrigas de palacio, nobles hambrientos de poder y un enemigo formidable a las puertas, Saladino, uno de los estrategas y líderes militares más brillantes de la historia. Cualquiera habría esperado que Balduino renunciara, que se ocultara en una habitación oscura, que fuera simplemente una marioneta. Pero no, el niño enfermo decidió luchar, decidió reinar, decidió defender Jerusalén, incluso cuando su cuerpo comenzaba a abandonarlo poco a poco. Y lo más sorprendente, lo logró. Lo logró contra todo pronóstico. La enfermedad avanzaría, sí, el dolor llegaría, sin duda, pero la historia apenas comenzaba, porque Balduino IV no sería recordado como una víctima, sino como el rey que cabalgó a la guerra, aun cuando ya no podía sentir sus manos. El tiempo empezó a avanzar, y con él, la enfermedad. Balduino IV, el niño que no sentía dolor, se convirtió en adolescente, y luego en joven. Pero su cuerpo ya llevaba las marcas invisibles de una batalla interna. Primero fue solo un hormigueo, luego la piel, luego el rostro. Después, las manos. La lepra no avanza con prisa, avanza con paciencia, como si disfrutara recordarte, cada día, que no te pertenece nada, ni el movimiento, ni la fuerza, ni siquiera tu propio reflejo. Pero mientras su cuerpo se apagaba, su mente se volvía más clara. Balduino aprendió a leer a los hombres, a entender sus ambiciones, a anticipar sus traiciones. Sabía que muchos lo veían como un rey débil, moribundo, una oportunidad, un trono que tarde o temprano quedaría vacío, y sin embargo, nadie podía ignorarlo. Porque en él había algo que no se puede fingir: voluntad. No la voluntad de dominar, no la voluntad de imponerse, sino la voluntad de seguir adelante. Y eso inspira, incluso a los que dudan de ti. Una de las primeras pruebas llegó cuando Saladino, líder musulmán, estratega brillante, paciente como el desierto que gobernaba, reunió su ejército para avanzar hacia Jerusalén. Era la tormenta inevitable, el choque entre dos mundos, entre la fe que viajó desde Europa y la fe que nació en la arena. Los nobles cristianos estaban divididos, las tensiones internas ardían, había quien pedía negociar. Otros querían retirarse, otros buscaban su propio beneficio, pero Balduino, con apenas 16 años, tomó una decisión que pocos reyes toman incluso en plena salud: liderar él mismo al ejército. Montó a caballo, no con orgullo, no con arrogancia, sino con una calma casi espiritual. Sus caballeros lo observaron, un joven, con el rostro cubierto por un velo para ocultar las heridas de la lepra, sus manos vendadas, su piel quebrada, su cuerpo débil, y sin embargo, montado en el frente, no en la retaguardia, no detrás de los estandartes, sino delante de todos.
Para algunos fue una locura, para otros, un milagro, pero para aquellos hombres fue la señal que necesitaban. Porque, ¿cómo puede un soldado huir cuando su rey, enfermo, frágil, condenado, es el primero en avanzar? Y así llegó la batalla de Montgisard en 1177. Saladino lideraba un ejército 10 veces mayor. No había proporción, era David contra Goliat, pero David estaba enfermo. Balduino ordenó al clero llevar la Veracruz, el símbolo más sagrado, al campo de batalla. No como talismán, sino como recordatorio. Recordatorio de que la fe no es ausencia de miedo. La fe es caminar con el miedo. Cuando la batalla comenzó, Balduino no podía sostener la lanza con firmeza. Sus manos ya no le respondían como antes, pero no retrocedió. Los caballeros cargaron, y contra todo cálculo, contra toda lógica, contra cualquier previsión militar, vencieron. Saladino tuvo que retirarse, no derrotado para siempre, pero humillado, sorprendido, herido, no en el cuerpo, sino en el orgullo. Y fue ahí, en ese campo ardiente, entre el sudor, la sangre y el polvo, cuando Balduino IV dejó de ser el rey enfermo y se convirtió en el rey leproso, un título que en cualquier otro hombre habría sido una maldición, pero que en él fue una bandera, porque no hablaba de debilidad, sino de resistencia. A partir de ese momento, la enfermedad avanzó sin piedad, su visión comenzó a fallar, sus extremidades a entumecerse, su cuerpo a deteriorarse poco a poco. Llegó un punto donde ya no podía montar solo, tenía que ser amarrado a la silla de montar, y cuando su mano ya no podía agarrar las riendas, fue otro caballero quien tuvo que sostenerlas por él, pero aún así, Balduino seguía al frente, no como símbolo decorativo, no como figura vacía, sino como un rey que entendió algo que muy pocos entienden, que la grandeza no está en ganar, ni siquiera está en sobrevivir. La grandeza está en persistir, incluso cuando sabes que la batalla está perdida, incluso cuando tu cuerpo ya no te pertenece, incluso cuando el dolor es inevitable y la muerte segura. Balduino no luchaba por gloria, ni por nombre, ni por leyenda. Luchaba porque era lo correcto, porque había almas que proteger, porque había un pueblo que creía en él, porque había una ciudad que significaba algo más que piedra. Luchaba, porque alguien tenía que hacerlo. Los años siguieron avanzando, y con ellos, la enfermedad. Balduino ya no podía sostener una espada, ya no podía caminar sin asistencia. Sus manos apenas podían moverse. Su piel había perdido la sensibilidad casi por completo. Su rostro estaba marcado, y su visión comenzaba a desvanecerse lentamente. Pero si su cuerpo se apagaba, su espíritu parecía encenderse más. Hubo un momento en el que los médicos y consejeros le sugirieron que se retirara, que dejara el trono, que eligiera a un sustituto, que aceptara la derrota inevitable, y Balduino escuchó todo, en silencio, con calma. Y luego respondió algo que quedó registrado por quienes lo acompañaron. Un rey no abandona mientras su pueblo siga de pie, porque para él, reinar no era mandar, era servir, era estar ahí, incluso cuando no podía levantarse, incluso cuando cada respiración era una batalla, incluso cuando el dolor era constante. Durante una campaña militar más, cuando Jerusalén volvió a estar en riesgo, Balduino no podía montar su caballo, no podía sostener su casco, no podía mover su cuerpo, así que sus caballeros hicieron algo que la historia recordaría. Lo colocaron en la silla de montar y lo ataron a ella con correas, como si la armadura y el caballo fueran un solo cuerpo, y él, el alma que los movía. Y así, Balduino IV cabalgó por última vez. Los soldados lo vieron pasar. El rey enfermo, casi ciego, sujetado por otros hombres para no caer. Pero nadie lo vio como un hombre derrotado. Lo vieron como alguien que se negaba a desaparecer. Ese día no hubo grandes victorias. No hubo triunfos aplastantes. No hubo celebraciones. Pero hubo algo más importante. El enemigo no avanzó. La ciudad no cayó. El pueblo no perdió la esperanza. A veces, ganar no significa conquistar. A veces, ganar significa resistir. Con el tiempo, Balduino ya no pudo levantarse de la cama. Su cuerpo estaba agotado, consumido, pero su mente, incluso debilitada, seguía pendiente de su pueblo, de su reino, de su deber. Y cuando por fin llegó el momento inevitable, no hubo dramatismo, no hubo grito, no hubo tragedia teatral,
Hubo silencio, un suspiro, un descanso que había sido postergado demasiado tiempo. Balduino IV murió joven, muy joven, con apenas 24 años. Pero para quienes lo vieron reinar, para quienes lo siguieron a la guerra, para quienes vieron cómo su espíritu se elevaba por encima de su cuerpo, Balduino no era una figura trágica, era un ejemplo, un recordatorio silencioso, de que la fuerza no está en la carne, de que la grandeza no está en el poder, de que la dignidad no está en la victoria, sino en la manera en la que elegimos mantenernos de pie cuando todo nos empuja a caer. ¿Balduino? Ino no tenía rostro de piedra, aunque la historia a veces lo escriba así. Tenía cansancio en la mirada, dolor en el cuerpo, y un corazón que latía entre la gloria y la culpa. Dicen que los héroes no sienten miedo. Él sí lo sintió, pero lo enfrentó de frente. Ese es el verdadero heroísmo. Después de los primeros años de conquista y expansión, la realidad se volvió más compleja. Gobernar era más difícil que luchar, porque conquistar una ciudad requiere espada, pero mantenerla requiere sabiduría. Y Balduino fue inesperadamente bueno en ambas. El rey que caminaba entre la gente. No era un monarca inaccesible. Caminaba a pie por las calles, hablaba con comerciantes armenios, mercaderes sirios, campesinos árabes, monjes griegos, peregrinos latinos. Entendía que su reino no era homogéneo, sino un mosaico delicado. En Jerusalén, cristianos, judíos y musulmanes vivían bajo su protección, no siempre en paz perfecta, pero sí bajo una misma ley, y esa ley era Balduino. Se ganaba respeto no por imposición, sino por presencia. Era el rey que no se escondía en palacios, el rey que sangraba donde sus soldados sangraban, el rey que sabía que la corona pesaba más que cualquier armadura. La lepra no perdona, pero la lepra avanzaba. Al principio fue una mancha, después una pérdida de sensibilidad en el brazo. Más adelante, la vista comenzó a apagarse. Un día, mientras discutía estrategias militares, dejó caer una copa sin sentirlo. El salón quedó en silencio, y todos entendieron. La lepra no solo devora el cuerpo, devora la percepción de cómo puede ser visto. Pero Balduino no se escondió. Se cubrió el rostro, sí, no por vergüenza, sino para no distraer a sus hombres del objetivo. Lo que importaba no era su carne, era su voluntad. La batalla de Montgisard, el último rugido. Ese momento llegó. Saladino, el sultán más poderoso de su tiempo, se acercaba con un ejército enorme. Jerusalén estaba en peligro. Los consejeros decían: no podemos enfrentar esta guerra. Tú no puedes montar un caballo. Tú no puedes pelear así. Y Balduino respondió: si Jerusalén cae, habremos muerto en vida. Yo prefiero morir peleando. Lo subieron al caballo. Lo ataron para que no cayera. La lepra lo debilitaba. La fiebre quemaba su piel, pero su espíritu ardía más. Mientras avanzaban hacia Montgisard, el aire vibraba con un silencio solemne. Era el rey enfermo. Era el rey moribundo. Era el rey invencible. Cuentan que los soldados, al verlo avanzar así, lloraron. Lloraron porque entendieron que no peleaban por territorio. Peleaban por honor. La batalla fue un milagro. Saladino, uno de los más grandes estrategas de la historia, fue derrotado por un ejército pequeño, guiado por un hombre cuyo cuerpo se estaba desintegrando, pero cuyo espíritu era acero puro. Montgisard se convirtió en leyenda. El final no es derrota, pero el cuerpo siempre gana. Poco a poco dejó de sentir las piernas. Fue gobernando desde una camilla, firmando decretos guiado por la voz de sus consejeros. El hombre que cabalgaba al frente ahora apenas podía sostener un sello real, pero su mente siguió despierta. Su liderazgo nunca se quebró. Sabía que no llegaría a viejo. Sabía que su nombre no sería recordado como el de los grandes emperadores. Sabía que su reino, tarde o temprano, sería reclamado por la historia. Y aún así, no se rindió. A los 24 años, o 23, dependiendo la crónica, Balduino I de Jerusalén murió. No hubo desfiles, no hubo himnos, no hubo épica inmediata. Solo un silencio que pesaba como mármol. Pero el silencio no borra la grandeza, la amplifica. Balduino no fue perfecto, no fue santo, no fue mito, fue humano, y eso es lo que lo vuelve inmenso. La lepra no destruyó su dignidad, la enfermedad no apagó su valor, la muerte no borró su nombre. Fue un joven que decidió que su destino no estaría escrito por su cuerpo, sino por su voluntad. No luchó para ser recordado, luchó porque era lo correcto.
y eso es más raro que cualquier milagro. Hoy, cuando pensamos en héroes, solemos pensar en gigantes, en invencibles, en figuras sin miedo. Balduino nos recuerda que los mayores héroes son los que tienen miedo, sufren, caen, sangran y aún así se levantan. Ese es el verdadero peso de una corona. Ese es el verdadero brillo de un guerrero. Ese es el verdadero corazón de un rey. La historia no recuerda a Balduino porque venció batallas. La recuerda porque venció al destino. No porque conquistó territorios, sino porque conquistó su propio miedo. Porque a veces el héroe más grande no es el que vive para siempre, sino el que, aun sabiendo que va a morir, decide pelear. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete, dale clic a la campanita y comenta. Nos vemos en la próxima.